Hola. Bueno, ya chusmearon todo mientras yo le aclaraba una duda a la compañera. Bueno, vamos a retomar la clase que dejamos, vamos a terminar la clase y vamos a retomar. Nosotros el otro día habíamos comenzado a ver las vías de señalización que estaban acopladas a receptores con actividad enzimática. Esperen que no encuentro mi diapositiva, igual no las pasa. Yo les hice una diapo, la idea era hacer, no la tienen ustedes, esta. Esto básicamente resume lo que vimos. Si quieren después se resume o no lo que vimos. Mirá la cara de ella también, está desesperada. Pero básicamente, esperen que esto está todo desarmado. Bueno, tenemos una célula señalizadora. Esto lo vimos en la primera clase, vimos las componentes de la señalización. Se va a liberar una molécula señal, ligando, hormona o como lo quieran llamar. Es una molécula, es algo químico. Ahora vamos a ver otra cosa que me acaba de hacer ver una compañera. Y como consecuencia de ello va a llegar a un receptor. Habíamos visto básicamente que teníamos dos tipos de receptores, unos acoplados a actividad enzimática y otros los GPCR, ¿sí? Entonces, si vamos a considerar a el GPCR podía estar acoplado a proteínas G triméricas, ¿está bien? Yo se los dejo así, yo les voy a mandar esta diapo que les queda y ustedes las completan, les ponen las fechas para donde tienen que ir. Entonces, porque no es tan complicado todo esto, tienen que saberlo del medio, bueno, es un detallito. Acá se activa el GPCR con todo lo que dijimos, hay un cambio conformacional, entonces se expone en el dominio citosólico algo que es GEF, qué sé yo. Y el GPCR básicamente puede estar acoplado a un alfa Q, un alfa S o un alfa I. ¿Se acuerdan? Entonces, si es un alfa Q, va a activar a la fosfolipasa C beta. Si es una alfa S, va a activar a la adenilato ciclasa. Y si es un alfa I, la va a inhibir. ¿Sí? Entonces ustedes complétenlo después. Esto es como un resumen para que ustedes pongan en el medio lo que falta. Cuando se activa la adenilato ciclasa, a partir del ATP va a generar AMP cíclico. El AMP cíclico activaba la proteína quinasa A y esta proteína quinasa A era el segundo efector. El primer efector es la adenilato ciclasa, correspondería a esto, ¿sí? ¿Y por qué digo el segundo efector? Porque vimos que la proteína quinasa A podía traslocar al núcleo y generar también transcripción. Y después, si teníamos la alfa Q, me iba a activar la fosfolipasa C beta, generaba diacilglicerol y calcio, sobre todo mucho calcio se liberaba del citosol. Después yo les conté que como el depósito de calcio se depleta en el retículo endoplásmico, se va a activar un canal en la membrana plasmática para que entre más calcio y no me quede depletado el depósito. Entonces, este calcio y el diacilglicerol en conjunto van a activar a la proteína quinasa C y la proteína quinasa C también, de la misma manera que la proteína quinasa A podría traslocar al núcleo y activar transcripción o factores de transcripción, o podría fosforilar algo en el citoplasma que luego trasloque al núcleo y actúe el factor de transcripción. O sea que las dos podrían todas terminan dando algún proceso transcripcional. Y después el calcio solo va a unirse a esta proteína interruptora que es la calmodulina, y la calmodulina va a activar a la CAM quinasa. Eso lo vimos en esto. Y después tenemos esta pobre fosfolipasa C, Z, que no depende de ningún receptor. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y que se encuentra en la cabeza del espermatozoide, que cuando la cabeza del espermatozoide ingresa al ovocito, libera esa fosfolipasa y activa lo mismo. Una vez que se liberó la fosfolipasa y se activó, va a generar todo esto, va a generar la onda de calcio que va a permitir que termine la metafase 2 en el ovocito, se formen los pronúcleos junto con el núcleo masculino, tengo los dos pronúcleos y comience la segmentación. Por el otro lado, si esta es, esta inhibe, ¿no? Por el otro lado me queda la beta gamma.
No lo mencionamos, pero yo les quiero comentar que la beta-gamma también puede activar la proteína fosfatidilinositol 3 quinasa, que comenzamos a ver la clase pasada. Podría activar alguna proteína G monomérica, no la RAS, pero otras proteínas G monoméricas que van a ver después del parcial, sobre todo en lo que se refiere a movilidad celular. Y puede activar otra isoforma de la fosfolipasa C. Yo con que conozcan esto me alcanza, pero les quiero decir que esta beta-gamma no es inútil, que me quedó ahí, no sirve para nada. Se ha detectado, cuidado con los cables si pasa por acá, se ha detectado que puede activar otras moléculas de señalización. Por el otro lado empezamos a ver los RAE y vimos que teníamos fundamentalmente dos que funcionan básicamente de la misma manera, solamente que responden a diferentes moléculas señal. Entonces, el RTK, tanto el RTK, que era el receptor que tiene una actividad intrínseca de tirosina quinasa, como los receptores de citoquinas o citocinas, los dos, solamente que en estos segundos tienen que acoplar una quinasa, que esto lo vamos a ver hoy. Lo que ocurre es que se fosforilan tirosinas en el dominio citosólico, ¿recuerdan? Y a estas tirosinas fosforiladas se pueden interaccionar con ellas moléculas adaptadoras. Por ejemplo, la GRB2 que vimos el otro día, también podría haber una molécula adaptadora que se llame de esta manera, y también una molécula adaptadora que yo no se las mencioné para no llenarlos de nombre, pero lo pueden encontrar, lo van a ver probablemente en fisiología, porque este es el sustrato del receptor de insulina, ¿sí? Cuando se activa el receptor de insulina, esta sería la proteína adaptadora en lugar de GRB2. Bien, cualquiera de estas proteínas adaptadoras se pueden unir a las fosfotirosinas. A esa fosfotirosina se puede unir, si se une a esa molécula adaptadora, la proteína SOS. ¿Se acuerdan que vimos la proteína SOS? Que era, perdón, lo voy a decir mejor. Si el ligando es un mitógeno, a esta proteína adaptadora se va a unir esa proteína que tenía actividad de GEF y va a permitir que RAS intercambie GDP por GTP y se inicia la vía, que era la MAP quinasa quinasa quinasa, que era RAF. Ustedes la completan. La MAP quinasa quinasa, que es MEC, y la MAP quinasa, que es el efector, porque esta MAP quinasa va a fosforilar tanto en el citoplasma como en el núcleo, y en el núcleo va a fosforilar factores de transcripción. Y ahí se va a activar la vía de lo que se llaman genes de expresión temprana, como MYC, que es un factor de transcripción muy involucrado en la proliferación celular. Y lo otro que vimos es que directamente a través de las fosfotirosinas que tiene el receptor, o podría ser también a través de las fosfotirosinas, porque este IRS, por ejemplo, se fosforila en tirosinas, se activa directamente fosfolipasa C gamma, porque tiene un dominio SH2 y se une a la fosfotirosina y se activa. Y si se activa, ¿qué va a pasar? Esto, porque todas las fosfolipasas hacen lo mismo, la C. Y también lo último que vimos es, empezamos a ver que se podía activar una vía que se llama vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa. ¿Hasta ahí llegamos? Bien, me parece que sí. Vamos a ver. Sí. Hay una duda de la clase pasada si el diacilglicerol es producto de la degradación del 4,5-bifosfato o ya está en la membrana. El diacilglicerol es producto de la degradación del fosfatidil-inositol 4,5-difosfato. Viene la fosfolipasa C, le saca la cabeza polar, ¿sí? Y me queda diacilglicerol. Eso es ultra hidrofóbico. Tiene dos colas de ácidos grasos. ¿Entendés? Entonces ultra hidrofóbico, no puede salir de la membrana, y ese diacilglicerol, después de contribuir a la activación de la proteína quinasa C, porque la quinasa C se activa cuando se une al diacilglicerol del calcio, tiene que ser resintetizado el lípido con la cabeza polar. No se puede quedar el diacilglicerol como tal en la membrana. Obviamente yo todo esto no lo dije, porque ese diacilglicerol lo que hace es perturbar la forma de la membrana. Genera unas fases que no tienen por qué conocerlas, pero la membrana se altera
y la alteración de la membrana puede generar efectos nocivos para la célula. Entonces rápidamente viene lo que se llama resíntesis del fosfolípido, pero eso es para un curso de posgrado, no vamos a ver acá. Pero sí, se queda en la membrana, ¿sí? Bueno, habíamos empezado a ver esto, habíamos empezado a ver la vía de la PI3 quinasa. Esta proteína AKT, recuerden que también se llama PKB, que yo les conté, porque si leen el Lodish va a decir PKB y si leen el Albers va a decir AKT. AKT es el nombre con la que se conoce hoy habitualmente esta proteína, no sé por qué el Lodish no se lo cambia. Bien, entonces tenemos los receptores, vuelvo a insistir, que pueden ser cualquiera de estos dos, ¿sí? Entonces, se fosforilaron las tirosinas en el dominio citosólico, ya sea por transautofosforilación o porque se unió la enzima acoplada a este receptor, que es una enzima que es una quinasa, que ya les voy adelantando, se llama Janus quinasa, y va a contribuir a la fosforilación de los residuos de tirosina que tienen el dominio citosólico el receptor. Entonces, acá tenemos esta enzima que es la fosfatidilinositol 3 quinasa, tiene un dominio SH2, se me adelantó, ahora que no tenía que funcionar, funcionó. Bueno, tiene un dominio SH2 y este dominio SH2 es el que reconoce las fosfotirosinas. Se une, al unirse cambia la conformación, se activa, fosforila fosfatidilinositol 4,5-difosfato, forma fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato y a este sustrato, o sea ya tengo otra forma en la membrana, se van a unir tanto la PDK, que es una quinasa, como la proteína quinasa B o AKT. Estos tienen los dominios que se unen al PIP3, se llaman dominios pH. Se llaman dominios con homología de plectrina. Eso es porque si lo encuentran en el libro, pero lo que ustedes tienen que saber es que son dominios que no reconocen fosfotirosinas, tienen especificidad por reconocer el PIP3. O sea, recuerden, los dominios son estructuras compactas, estructuras terciarias compactas que están en la proteína y que van a tener una función particular. En este caso, estos dominios lo que van a hacer es reconocer el PIP3, ¿está bien? Entonces interaccionan las dos y lo que va a ocurrir es que esta marrón, que es la PDK, se va a activar y al activarse va a fosforilar a la AKT. Por el otro lado tengo otra quinasa en el citosol que se llama mTOR, que la vamos a ver después, que es las cifras significan Mammalian Target of Rapamycina, que es un antibiótico, y también la fosforila. La fosforilación de AKT por estas dos proteínas hace que se active y se disocie de la membrana. ¿Hasta ahí está bien? Esto lo vimos la clase pasada. Ahora tengo una proteína activa. Lo que quiero aclarar es que esta proteína activa tiene muchos blancos para fosforilar, porque cuando uno les pregunta alguna cosa sobre esta proteína, lo único que me contestan es esto, por ejemplo. Este es uno de los efectos de AKT. Esta vía de la PI3 quinasa es una vía de supervivencia por excelencia, así como la vía de la MAP quinasa es la vía de proliferación por excelencia. O sea, siempre que hay una división probablemente se activó la vía de MAP quinasa. Esta es la vía de supervivencia, o sea, la célula en general está respondiendo siempre a estímulos del extracelular para mantenerse viva, ¿sí? Y una de las cosas que hace para mantenerse viva, aparte de sintetizar proteínas, lípidos, recambiar membranas y todo ese trabajo que tiene que hacer para estar viva, es impedir morirse, obviamente, como nosotros. Y hay un proceso celular que se llama apoptosis, que lo van a ver en la segunda parte del cuatrimestre, que es la muerte celular, una de las muertes celulares programadas. Hoy ya saben que hay muchos tipos de muertes celulares programadas. Tiene que impedir la apoptosis. Entonces, como van a ver muy bien en la segunda parte con la doctora Majowicz, hay una familia de proteínas que va a favorecer la supervivencia, que es la familia de proteínas BCL2, y hay una familia de proteínas que van a favorecer la muerte, ¿sí? Fíjense, acá tengo esta proteína BAG, hay otra que se llama VAX, que hay un montón. Esta proteína está interaccionando con una proteína que es BCL2. Esta proteína BCL2 son todas proteínas que están asociadas a la mitocondria, les aclaro.
Pero esta proteína BCL2 favorece la supervivencia celular e inhibe la apoptosis. Esta proteína KT lo que hace es mantener, fíjense que están interaccionando las dos. Lo que hace es fosforilar a la VAD para que me libere BCL2. ¿Se entiende? Si la fosforilo, me cambia la forma de VAD. Si me cambia la forma de VAD, me libera esta complementariedad molecular porque me cambió la forma. Y la proteína esta va a poder dirigirse a la mitocondria y hacer todo lo que tenga que hacer para que la célula siga viva. ¿Está bien? Y esta proteína VAD fosforilada va a ser, digamos así, complejada por esta proteína 1433, que para que tengan idea es una chaperona. La mantiene ahí siempre complejada y no deja que esta proteína VAD interaccione con la mitocondria, genere poros, salga el citocromo C y todo lo que va a pasar después para que la célula se muera. ¿Está bien? Este es un efecto de AKT. ¿Tengo una consulta? Sí. Si esa proteína, la inhibidora de la apoptosis, funciona mal, ¿puede derivar en cáncer? Si la inhibidora de la apoptosis funciona mal, o sea, si no tengo la que inhibe la... Claro, sí. Esa es una de las cosas que se trata de hacer en las terapias tumorales, o inhibir el ciclo o estimular la apoptosis. ¿Sí? Digamos, lo que tendría que funcionar mal no, tendría que estar sobreexpresada, tendría que tener muchas proteínas que induzcan apoptosis. En general, para inducir apoptosis en las proteínas, en las células tumorales, lo van a ver después, no me quiero adelantar, lo que se hace es alterar el ADN. Cuando se altera el ADN, de alguna manera se generan rupturas en las dos hebras o lo que fuera. Si no se puede reparar, lo que ocurre es que se activa la vía de la apoptosis, la vía intrínseca de la apoptosis. Entonces lo que se hace en algunas terapias con rayo o con citoquímica o con con químicos, me sale el otro nombre de la palabra, el otro nombre de la terapia, bueno, con rayos o con moléculas químicas, lo que se hace es alterar el ADN, ¿sí? Para que de esa manera se active la apoptosis y la célula se trate de morir. Eso se los dejo para después porque si no nos vamos del tema. Yo no tengo problema, total me tengo que quedar hasta las 7 de la tarde, pero ustedes van a querer que yo termine este tema hoy. Después en todo caso lo seguimos hablando. Bueno, esto está claro, este es uno de los efectos de AKT. Esto que les voy poniendo siempre es, cuando uno pregunta cómo termina la vía siempre va a terminar al revés de cómo empieza. Tienen que activarse fosfatasas para sacar los fosfatos que me activan la vía. Tienen que, si ustedes, lo mismo que les digo siempre, si el estímulo persiste, se va a activar ¿qué cosa? La endocitosis para sacar directamente al receptor y que no pueda reaccionar ante otro estímulo. Y en este caso hay una proteína muy específica que es la PTEM, y esta proteína es una fosfatasa que lo que va a hacer es degradar el fosfatidilinositol 3,4,5-difosfato. Entonces, si esto se degrada, ya no tengo más 3,4,5-trifosfato, esto no se va a poder unir y la vía finaliza. ¿Se entiende eso? Esta también esta se considera, guárdenlo para el final, es un gen supresor de tumores. Obviamente, sí, al degradar el PIP3 no puede seguir la vía adelante, no voy a estar favoreciendo la supervivencia de las células y yo les aclaro que por algún lado esta vía me va a terminar dando proliferación, porque todas las vías se relacionan. Bueno, ¿qué otra cosa hace esta vía? Esta vía va a terminar activando a este emetor, que es el emetor 1, no es el mismo que me activó a la AKT. Primero quiero que vean esto y después les digo cómo se activa el emetor. El emetor es una quinasa. No es así de sencillito, está formado como por un montón de proteínas, pero lo vamos a llamar así emetor. Por un lado, fíjense que va a activar la síntesis de ribosomas, obviamente, si se me activa la generación de ribosomas, voy a estar favoreciendo que se produzcan más proteínas a través de los otros genes que se van a transcribir, y además va a favorecer que esto es un factor de transcripción
se active, trasloque al núcleo y empiece a sintetizar enzimas que favorecen la síntesis de lípidos, con lo cual voy a tener más extensión de membranas, ¿sí? Y por el otro lado va a inhibir un proceso que se denomina autofagia, ¿sí? Que lo van a ver en la clase correspondiente, pero recuérdenlo, ¿sí? Hay dos PI3 quinasas que están involucradas en la autofagia. Esta es, cualquier cosa. Hay dos PI3 quinasas, no, está bien lo que dije. La de membrana y otra que está asociada a un compartimiento intracelular. Pero las dos lo que van a hacer es inhibir la autofagia. Bien, porque la autofagia, les digo así para que lo tengan un poco presente, la autofagia se va a dar ante un determinado estrés o ante la falta de nutrientes. Cuando la célula no tiene nutrientes, lo que hace es comerse a sí misma, ¿sí? Entonces, cuando tengo suficientes nutrientes, por ejemplo, tengo mucha glucosa, aminoácidos, todo, no necesito, si soy célula, comerme a mí misma, ¿se entiende? Entonces está activada con esos nutrientes, para que tengan idea, ahora lo vamos a ver, pero esta es la vía que activa la insulina, o esta vía la activa la insulina también, y esto es cuando hay muchos nutrientes, entonces se mantiene inhibida la autofagia celular. Importante eso. Bueno, y esto que les quiero mostrar acá es, en general, estas vías, esta vía PI3 quinasa se mantiene activada por estímulos del extracelular, que pueden ser factores de crecimiento o factores de supervivencia. ¿Sí? Son todas proteínas o péptidos. No entiendo por qué se me pasa y me spoilea la clase. Bueno, son todas proteínas o péptidos. Miren, si yo no tengo la molécula señal que me active la vía, síganme esto, lo van a volver a ver en autofagia. Si yo no tengo la molécula señal, acá dice sin factor de crecimiento, pero puede ser cualquier molécula señal que active la vía, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que hay una proteína que se llama TSC2 que mantiene inhibida, esto es una proteína G pequeña, se llama RER, de todo ese árbol que yo les mostré la otra vez, la mantiene inhibida. Y esta proteína G, cuando intercambia GDP por GTP, como todas las proteínas G, cuando se activa, es la que va a activar a este complejo, ¿sí? O sea, mTOR no lo fosforila directamente para que se active, tiene que ser por la proteína esta. Bien, y esto se mantiene inactivo si yo no tengo la molécula señal. ¿Se entiende eso? Porque tengo a esta otra proteína que me la está inhibiendo e impide que intercambie GDP por GTP. Ahora, cuando llega la molécula señal, lo que va a ocurrir es que la AKT activa, la que vimos en la diapo anterior, va a actuar sobre esta proteína, la va a fosforilar, y al fosforilarla libera a RER que intercambia GDP por GTP y activa el complejo mTOR, ¿sí? Entonces, esta es la vía por la cual se activa mTOR, no directamente fosforilada por la AKT, sino a través de un efecto que genera AKT sobre la proteína TSC2. Bien, y fíjense que acá dice crecimiento celular, y cuando dice crecimiento, y esto por favor grábenselo, crecimiento no es proliferación, proliferación es división, prolifera, se divide. Crecimiento es que crece, se hipertrofia, ¿sí? No, crecimiento es hipertrofiar, se empieza a sintetizar proteínas, qué sé yo. Ahora vamos a ver en un ejemplo que es el chusmerío que a ustedes les gusta, pero esto no les gusta mucho, el chusmerío sí. Bueno, lo que les quiero mostrar acá, y esto es para que lo analicen en sus casas cuando ya integren las vías, acá está como resumido, esto lo extraje de un trabajo obviamente. Acá está resumido, por ahí no está todo representado, que está pegado a la membrana, pero está bien resumido. Se activa PI3 quinasa, genera PIP3. Y esto lo que va a hacer es, por un lado, va a activar a PDK1, PDK1 va a fosforilar a AKT, mTOR va a fosforilar a AKT y se activa AKT. Miren, por este lado es lo que acabamos de decir, AKT inhibe a este factor, AKT va a fosforilar a este factor y al fosforilarlo, porque lo va a inhibir, por eso aparece una rayita de esta manera y no con flechita, sino rayita perpendicular.
Lo inhibe porque lo fosforila. Gracias a eso me libera a Rev intercambia GDP por GTP y me activa emetor. Lo que les acabo de decir, emetor lo que va a hacer es inhibir a este complejo ULK, que lo van a ver en autofagia, e impedir que la célula se autocoma. ¿Está bien? Y por el otro lado, esto es, y además, bueno, a través de esto que ahora no lo estamos mencionando, va a favorecer la transcripción de proteínas que van a formar parte de los ribosomas, va a favorecer la transcripción de factores de transcripción que me generen más proteínas para el crecimiento de la célula, va a favorecer la translocación del factor que es el factor maestro de la expresión de las enzimas que participan del metabolismo lipídico para generar más membranas. Todo eso va a ser emetor. Por el otro lado, AKT, recuerdan que les dije, va a operar sobre estas proteínas VAD, la acabo de mencionar, y VAX, que es una amiga que hace lo mismo, ¿sí? Las inhibe. Y va a favorecer la activación de la familia BCL2 para que la célula esté viva. Entonces, fíjense, no hay apoptosis y no hay autofagia. No hay apoptosis, muerte, no hay autofagia, me como, la célula se mantiene viva. ¿Se entiende eso? Bien, ¿qué otra cosa podemos marcar acá? Por el otro lado, todo esto que está acá lo vamos a ver ahora, por eso se los voy a mencionar. Activa esta vía, que es la vía del NF-κB, la vamos a ver ahora dentro de un ratito, que es un factor de transcripción que va a favorecer muchas cosas, entre ellas proliferación, transcripción de genes que pueden participar en inflamación o no, pero participa en un montón de cosas este factor de transcripción. Y por el otro lado, miren lo que hace, inhibe esta proteína, G-glucógeno, sintasa quinasa, es GSK. Y estas se las nombro porque las vamos a ver en la última vía que estemos mencionando, ¿sí? Es una proteína que lo que hace cuando está activa es impedir la proliferación celular porque inhibe de alguna manera a la ciclina D. ¿Hasta acá les quedó más o menos claro? Bueno, ahora lo vamos a retomar un poco. Bueno, lo que dijimos es que era que estos dos receptores compartían entonces con su activación del dominio citosólico estas tres vías. Los tres pueden, es más, las pueden activar al mismo momento. Porque recuerden que yo tenía tirosinas, distintas tirosinas a distintos niveles del dominio citosólico de los receptores, que cada una de esas fosfotirosinas iban a estar rodeadas por un arreglo de aminoácidos característicos y que eso iba a permitir que o la fosfolipasa C o la PI3 quinasa o lo que fuera reconociera dónde se tenía que unir para activarse. De acuerdo al ligando que se une, el cambio conformacional en el receptor que exponga lo que tiene que exponer para que se activen las moléculas en el citoplasma. Pero yo les dije también que había una vía que era exclusivamente de este receptor. Y es una vía muy sencilla, es la vía JAK-STAT. Es sencilla de entender, es una vía que es la vía que se dice que es activada por citoquinas, por eso se llama receptor de citoquinas. Cuidado con los cables. No, pasa por el costadito. Bueno, las citoquinas son, como siempre, son péptidos, ¿sí? Son proteínas, péptidos. Acá les dejo algunos nombres, por ahí les suena alguno de estos nombres. Interferón, TNF-alfa, interleuquinas. Las interleuquinas, ¿se acuerdan que hablamos de la tormenta de citoquinas que pasaba que ocurría dentro del COVID? Lo hablamos en la primera clase. Todas estas son citoquinas que son capaces de activar esa tormenta. Pero además, con este receptor interaccionan otras moléculas que no son exactamente citoquinas que generan una respuesta inflamatoria aguda. Por ejemplo, la eritropoyetina. ¿Les suena eritropoyetina? ¿Qué hace? ¿Les suena? ¿No se acuerdan qué hace? Bueno, después lo vamos a ver. Trombopoyetina, el factor que estimula el crecimiento de la serie granulocítica, ¿sí? Y acá abajo tenemos una vieja conocida que ¿quién es? La hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no actúa por el receptor RTK, actúa por el receptor de citoquina y ahora lo vamos a ver. Bueno,
Bien, acá más o menos les dan unas características de lo que pasa cuando se activa la vía JAK-STAT, o sea, yo les dejé unas características. Se activa todo esto, en general pueden regular el crecimiento, la diferenciación, la respuesta inmune y el movimiento. O sea, pueden regular todo. De acuerdo al ligando que actúe sobre el receptor, es lo mismo que les decía antes. Se puede regular un proceso diferente. Bueno, entonces esto ya lo hablamos, ¿sí? Tengo las dos subunidades, viene el ligando, interaccionan las dos subunidades, solo que este dominio citosólico no tiene actividad de tirosina quinasa, tiene que unir una proteína, una enzima que está en el citosol que se llama JAK, es una enzima, es una quinasa, Janus quinasa. Una vez que interacciona con Janus y interaccionan las dos subunidades del receptor gracias al ligando, comienza la transautofosforilación. No solo se fosforilan entre uno al otro, sino que empiezan a fosforilar las otras tirosinas que están en el dominio citosólico del receptor. Esto lo estuvimos hablando, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa después? Es mucho más sencillo que las otras vías que vimos. Esta vía se llama JAK-STAT porque directamente cuando es activado por el ligando específico, ¿sí? Por el ligando específico, no por un mitógeno, por el ligando específico, o sea, una citoquina, la eritropoyetina, la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, se activa la vía JAK-STAT específicamente. Eso no quiere decir que no active las otras también, porque son muy promiscuos estos receptores. Pero fíjense, cuando se activa la vía JAK-STAT, tenemos estas proteínas STAT que van a tener un dominio que interaccione con la fosfotirosina del receptor, ¿sí? Y mientras, es como que la agarra para mantenerla ahí, y mientras está acá unida, la JAK fosforila el STAT. ¿Lo llegan a ver? Entonces interacciona para que esta JAK activada la fosforile. ¿Y qué ocurre luego de que la fosforila? Tengo que tener un dímero. Interaccionan este dominio SH2 porque va a interaccionar con la fosfotirosina la JAK fosforila en tirosinas. Entonces a esta STAT donde la va a fosforilar en tirosinas. Y por lo tanto, este dominio SH2 que interaccionaba con la fosfotirosina del receptor, ahora puede interaccionar con la fosfotirosina de la otra subunidad de STAT que fue fosforilada y viceversa. Y se me forma este dímero. Ese dímero cuando se forma expone la señal de localización nuclear. Y esa señal de localización nuclear va a permitir, ustedes ya saben el mecanismo, que trasloque al núcleo, y cuando trasloca al núcleo se va a unir al elemento de respuesta y va a comenzar la transcripción de genes. Así de sencillo, es mucho más sencilla que las otras vías, y se parece a la vía del Tillier, que es la última que vemos de esta parte. ¿Alguna duda? ¿Cómo finaliza la vía? ¿Qué me dirían ustedes? Ya lo tienen que saber, lo repetí 800 veces. Se activan fosfatasas, ¿sí? En el caso de que, es más, yo no se las traje para que no tengan más tema para estudiar. Esta tiene una vía muy específica, pero consiste básicamente en activar fosfatasas para sacar, sobre todo, fíjense que acá no tengo muchas proteínas de señalización como tenía en la vía de MAP, que tenía la 3-MAP y qué sé yo. Acá solamente tengo la STAT, ¿sí? Fosforilada. Entonces, bueno, fosfatasas que me saquen estos fosfatos, ¿sí? Para inactivar el receptor, y si persiste, lo que va a ocurrir es que se va a transcribir, lo que va a ocurrir es que esto va a ser endocitado y se va a degradar al receptor. No les voy a describir el mecanismo para que no se confundan, pero va a operar de esa manera. O hay fosfatasas quédate ahí. O hay fosfatasas o se endocita. ¿Está bien? Siempre tienen que ver, la vía tiene que terminar, porque todas gatillan cosas peligrosas. Esta tablita es una tablita del Albert, ustedes la pueden analizar en las diapos. Lo que les quiero mostrar acá es que existen distintas JAK1, JAK1 y 2, JAK2, ¿sí? ¿Qué querrá decir eso? Son isoformas de JAK. De acuerdo al ligando que interaccione con el receptor, fíjense esto, lo que les vengo diciendo hace un rato, de acuerdo al ligando que interacciona, se va a activar una, la otra o las dos. Y también tengo distintas STAT,
Son todas isoformas, 1, 2, 5, 5, 4, 3, bueno, de todo. Y de acuerdo entonces a la stat que se fosforile, vamos a tener una respuesta u otra, ¿sí? Porque si no, sería muy difícil que un solo receptor me dé distintas respuestas biológicas. Tiene que ser por la combinación de estas proteínas citosólicas. ¿Hasta acá se entiende? Pero el receptor es el mismo. El receptor es el mismo. Ahora vamos a ver el ejemplo con la hormona de crecimiento. El receptor, bueno, ya me está spoileando esto. Bueno, esta es la hormona de crecimiento, chicos. La vimos el primer día que empezamos con esto, ¿se acuerdan? Lo libera la hipófisis y la hormona de crecimiento lo que va a hacer es impactar sobre los receptores. ¿Qué receptores ahora me pueden decir? Los receptores de citoquinas. Esto está extraído de este trabajo, ustedes lo pueden ir a leer. Acá, cuando la hormona de crecimiento impacta sobre los receptores de citoquinas que están en los hepatocitos, me va a activar todo lo que pueda me lo va a activar. Eso es lo que les decía, no es una sola vía. Bien, fíjense, más o menos sigan lo que yo les voy marcando. Por un lado interacciona, acá tengo JAK2, ¿la ven? JAK2 que está unida al dominio citosólico. Y esa JAK2 va a fosforilar STAT1 y STAT3. Y también se va a activar STAT5. Fíjense que se forman distintas combinaciones de las STAT, ¿sí? Y cada una de esas combinaciones de las STAT que están en la célula hepática van a traslocar y van a transcribir diferentes cosas. Porque, de acuerdo a la combinación, van a interaccionar con un elemento de respuesta diferente. ¿Está bien? Pero fíjense que además, acá está esa proteína que yo les decía, el sustrato para el receptor de insulina, que es una proteína adaptadora y que tiene un dominio para unirse a una fosfotirosina. Acá lo está tapando, pero hay una fosfotirosina que son estas pelotitas azules. Cuando esta proteína se activa, es capaz de activar a la PI3 quinasa y fíjense que activa la hormona de crecimiento, la vía de Mentor. La vía de Mentor, ¿para qué sirve? Para que la célula crezca. Y por el otro lado, como si todo esto fuera poco, es capaz de activar a la fosfolipasa C y es capaz de activar a GRB-SOS y a la vía de la MAP quinasa. O sea que es un combo perfecto, porque va a producir un montón de efectos en la célula hepática. Una de las cosas importantes que hace esto en la célula hepática, acuérdense de que genera crecimiento. Una de las cosas más importantes es la liberación de esto. ¿Se acuerdan que también lo vimos? El hígado, como respuesta a la hormona de crecimiento, va a liberar el factor de crecimiento tipo insulina. Y en este caso, y yo ya lo iría pensando, si me dice factor de crecimiento, ¿por qué receptor va a actuar? Por un RTK. Factor de crecimiento actúa por RTK. Yo no pretendo que sepan todo esto, es simplemente para ejemplificarles cuán complejas son las cosas, sí. Entonces, la hormona de crecimiento puede activar 3 vías. Yo diría que activa todas las vías. Sí, porque había JAK-STAT, fosfolipasa C gamma, la vía de MAP quinasa y la vía de la PI3 quinasa. Todas las que puede activar un receptor de citoquinas, activa la hormona de crecimiento, ¿sí? Tiene que activar muchas vías porque esa hormona se libera muchísimo en la etapa del desarrollo hasta la adolescencia tardía para que el individuo crezca. Además, digamos, de favorecer el crecimiento de las células hepáticas y generar y hacer que esas células produzcan otros mediadores químicos como este que es un factor de crecimiento que genera división. Tiene que generar muchos de estos y genera otros más que yo no se los traigo para que no entremos ya en una cosa terrible, pero este es el que realmente va a favorecer. Si vuelven a la primera diapo, para eso les traje ese primer ejemplo, ese es el que va a impactar en el músculo, en el hueso, ¿se acuerdan? En la grasa, en todo eso, para que las células comiencen a dividirse y el individuo, o mantener la división mientras el individuo está creciendo. Bien, esto lo que quiero que vean esto es un receptor RTK
¿sí? Esto es un factor de crecimiento, actúa sobre el RTK, obviamente activa la vía de la MAP quinasa y me da proliferación celular, y además se activa ese sustrato para el receptor de insulina que me activa la vía de la PI3 quinasa, con lo cual se activa la KT, ¿está bien? ¿Vieron que yo les decía que el mTOR era un montón de proteínas? Miren, todo esto es el complejo mTOR, nosotros lo llamamos mTOR, ¿no? Entonces el mTOR, se activa la vía de la KT y la KT hace todo lo que tiene que hacer. Inhibe la apoptosis, favorece la supervivencia celular a través de otros factores de transcripción. FOXO favorecen la proliferación. Esta participa del ciclo celular, la inhibe, porque si tengo presente la P27 se inhibe el ciclo y yo lo que quiero es que la célula prolifere. Y volvemos a la proteína GSK3-beta, que es la que vamos a ver, y favorece el metabolismo de la glucosa. Bueno, todo lo que describimos que hace la KT, ¿también? Son ejemplos de esos dos receptores y cómo la célula está comunicándose constantemente una con otra y activando distintas vías. Acá simplemente les voy a mencionar que el otro sustrato específico que activa la vía JAK-STAT es la eritropoyetina. Y la eritropoyetina lesiona porque lo tienen que haber visto en histología, que es sintetizada en el riñón, ¿sí? Y es una hormona que favorece la proliferación y maduración en la hematopoiesis de la serie roja, ¿sí? De la serie roja. ¿Dónde está la serie roja? Acá. Entonces, cuando se activa por eritropoyetina, el receptor JAK-STAT me va a activar la vía de la MAP quinasa, la vía de la PI3 quinasa y la vía de la STAT3. Y estas tres vías van a favorecer en todo este proceso, van a participar de todo este proceso. No es mi intención que sepan el proceso, simplemente que sepan que la eritropoyetina actúa sobre un receptor de citoquina y favorece que se produzcan, que vaya madurando toda esa serie, ¿sí? Y que se produzcan proteínas típicas de los eritrocitos, las globinas, los intercambiadores aniónicos, la glucoforina, todo eso que ustedes aprendieron con Florencia, que está en la membrana del, espero que lo hayan aprendido, del eritrocito. ¿Se entiende? Y de paso les quiero contar algo relacionado con la carrera, con lo que supongo. ¿Ustedes conocen a alguien que haga diálisis? ¿Saben lo que es la diálisis? No, entonces ¿para qué decís que sí? Sí conozco a alguien que se hace diálisis, pero no sé cómo es el proceso. El proceso es que te pasan toda la sangre del cuerpo por un filtro. ¿Por qué? Porque el riñón no funciona. Porque ¿qué hace el riñón? Filtra toda la sangre. Toda la sangre de tu cuerpo es filtrada constantemente por el riñón. ¿Está claro eso? Cuando el riñón no funciona, porque tenés una nefropatía, por lo que fuera, o porque te sacaron el riñón, un riñón te pueden sacar, ¿no? Sí, porque hay gente, yo conozco gente que hizo un tumor en el riñón y le sacan un riñón y tiene que vivir con el otro, pero hay veces que no puede compensar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que vos no podés depurar y es tóxico para el organismo, como la urea, que se libera cuando se filtra en la sangre, tenemos que sacarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hacen? Te conectan a un aparato y tu sangre sale por el tubito, vos estás acostadito en un sillón, sale por una cánula, ¿sí? Por una tubuladura y entra a un aparatito que es una membrana de filtración. Ahí todo lo que son desechos tóxicos se depuran y todo lo que tiene que volver a ingresar al organismo ingresa, incluyendo los glóbulos rojos. ¿Está bien? Bueno, cuando el individuo tiene que hacer diálisis, por un lado se destruye. ¡Ay, pero no! Está spoileando todo el chimento. Bueno, cuando el individuo tiene que hacer diálisis, entonces se van a destruir muchos glóbulos rojos, ¿sí? Y además el riñón no produce eritropoyetina, todo junto, y tiene que seguir viviendo. Entonces se le administra para estimular la producción de glóbulos rojos y mantener el hematocrito, se le administra eritropoyetina. Y esta eritropoyetina es lo que hoy en día se conoce como un biofármaco, porque se genera a través de tecnología de ADN recombinante. Y esto los que estudian farmacia lo van a ver más en detalle en biotecnología farmacéutica, y los bioquímicos también tienen biotecnología, así que lo van a ver.
Pero si ustedes recuerdan el vector de expresión que les dio Favale, ¿se acuerdan? En lugar de poner el cDNA de, qué sé yo, no sé, la nucleoplasmina marcada con GFP, lo que se hace es poner el cDNA de la eritropoyetina humana. Y hay grandes reactores se pueden hacer o en levaduras o en cultivos de células de mamífero. Pero hay grandes reactores, grandes fábricas de células que están transformadas porque ya directamente ese gen se mete dentro del genoma y producen constantemente eritropoyetina. Y eso es lo que se le administra a los pacientes. De la misma manera se produce la insulina por tecnología de DNA recombinante. Antes, cuando no existía esta tecnología, cuando yo estudiaba, que todavía no había escalado a nivel industrial, se hacía solamente en investigación, lo que se administraba era insulina del animal más parecido al humano. ¿Cuál es? En su funcionamiento, el cerdo. La insulina porcina se administraba. ¿Por qué será? Pobre cerdo, parecerse al humano. Bueno, este es un ejemplo y este es el otro ejemplo. Miren, ¿qué se inyectan los fisicoculturistas? Hormona de crecimiento. ¿Para qué? Ahora ya saben para qué. Para que le crezcan los músculos y se inyectan hormona de crecimiento. Y si ustedes leen esto, búsquenlo, está lleno, o pueden ir a esas casas que hay por ahí que les venden proteínas, guisados de proteína, todas esas porquerías. No, esto no se vende ahí. Pero lo que hacen es inyectarse hormona de crecimiento o inyectarse directamente el IGF. Porque lo que va a generar que el músculo crezca es el IGF, ¿sí? En cambio, la hormona de crecimiento tiene que ir al hígado, el hígado tiene que liberar el IGF y el IGF. Entonces hay veces que se inyectan directamente los músculos que quieren desarrollar. Y fíjense que por algún otro lado dice que el constructor de sangre, EPO, también se inyectan eritropoyetina. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que se inyectan eritropoyetina? ¿Qué tengo más si tengo eritropoyetina? Y si tengo más glóbulos rojos, ¿qué voy a tener más? Más oxígeno. Entonces hacen un combo, bueno, yo me spoileo, hacen un combo, no sé por qué se pasa solo, hacen un combo de eritropoyetina, IGF o hormona de crecimiento humano, y hay algunos casos que también toman drogas tipo sildenafilo para tener vasodilatación. O sea, tenemos todo completo. Mucha dilatación para llevar más sangre, muchos glóbulos rojos para llevar más oxígeno y la hormona de crecimiento. La mayoría termina con algún tipo de cáncer, les aclaro. Es así. Los físicos culturistas que no controlan esto piensen que todas esas cosas producen división celular. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, este era el chimento de la clase. Lo que les quiero mostrar acá es que, después se lo detienen a ver, es que estas vías y estas vías, si bien se activan por distintos ligandos y generan distintas cosas, se la pasan todo el tiempo conversando. ¿Qué quiere decir conversando? Se lo llama habitualmente crosstalk. ¿Por qué? Porque por ejemplo, yo les dije que la subunidad beta-gamma, no vas a poder salir por ahí, la subunidad beta, así estaba abierto el aula, adiós. La subunidad beta-gamma, que se activa por un GPCR, es capaz de activar a la PI3 ¿Recuerdan que se los dije? Y la PI3 se activa por este tipo de receptor. A su vez, este tipo de receptor es capaz de activar una fosfolipasa, que va a generar lo mismo que produciría un GPCR. O sea, siempre están entrecruzadas las vías. Y PKC es capaz de activar la vía de RAF. Y RAF era la MAP quinasa. Entonces, hoy en día se conoce que cuando se activa una vía empieza dentro de la célula un descontrol, que si no está bien controlado, o sea, un descontrol en el buen sentido de señalización, y si alguna de esas cosas no están bien reguladas, realmente se puede producir un daño en la célula. Voy a pasar yo antes de que me lo spoilee. Esto se los dejo por si alguno quiere chusmear. Esto básicamente son GPCRs, y para que ustedes chusmeen, todos estos GPCRs, todo lo que activa todo lo que vimos. O sea, si yo tengo un GPCR,
puedo llegar a tener hasta activada fíjense que por acá tengo AKT-mTOR, acá tengo la fosfolipasa C-beta, porque tengo el alfa-Q. Esta me activa una RAC, que es para el movimiento celular, y por algún lado, acá, bueno, la beta-arrestina, recuerdan que era lo que terminaba la vía, pero quería dejarles esto. Miren todo lo que termina siendo activado: la RAS, la PKC, la colmodulina quinasa, estas que son proteínas de movimiento, PKA, gracias a los GPCR. No es para que se lo estudien todo esto, es para que tomen conciencia porque yo les dije que sobre estos receptores actuaban muchas medicaciones, ¿se acuerdan? Para que tomen conciencia de todo el conocimiento que se tiene. Y a este señor, ¿para qué lo pongo acá? Si ustedes tienen ganas, entren acá. El señor se llama Silvio Gutkin. ¿No les suena Gutkin? No. Ya les va a sonar el año que viene, o el otro. Porque cuando lleguen a microbiología van a encontrar un señor que se llama Gabriel Gutkin, que no sé, la verdad no se parece mucho, pero son hermanos. Este señor trabajó durante mucho tiempo, es una eminencia, y trabajó durante mucho tiempo en el NIH, en el Instituto del Cáncer, describió la mayor parte de esto, y si ustedes quieren entrar ahí, pueden chusmear, tiene unos trabajos realmente preciosos, y si a alguno le interesa hacer el doctorado con él, siempre está dispuesto a aceptar argentinos. Realmente, cada vez que viene Silvio Gutkin a dar una charla es un deleite. Bueno, ya saben quién es. Después van y le dicen al doctor Gutkin: ay, yo sé, su hermano, que se va a enojar, no le digan eso. Ustedes hablen de microbiología. Bueno, no, sí, él está re orgulloso del hermano y cada 2 por 3 viaja a verlo. Bueno, terminamos con el chimento. Esto es para que ustedes ya saben, completen el famoso cuadro como el otro que les dejé. Y vamos a pasar a la última parte. Este es el último receptor acoplado a enzimas. Es un receptor muy importante. No se va a activar por fosforilación en tirosina quinasas, se va a activar por fosforilación en serina o treonina, son otros aminoácidos, y es el receptor para esta sustancia que se llama factor transformador de crecimiento. Hay 2 tipos de receptores, el 1 y el 2, y cuando funciona igual que el de Jacques-Tate, no hay diferencia, solamente que lo que cambia es el nombre y la proteína citosólica que se activa. Entonces, cuando se une el factor de crecimiento TGF-beta, en realidad es transformador de tumores, pero es como un factor de crecimiento, que no lo es, no crece nada con esto, al contrario, se diferencian las células. El receptor de tipo 2 se activa, cuando se activa el receptor de tipo 2 porque se unen los dímeros. Fíjense que tengo uno verde y uno oscuro y claro. El oscuro es el receptor de tipo 1, este es el de tipo 2, y están dimerizados. Cuando se une el factor se forma un tetrámero. Cuando se forma el tetrámero, el de tipo 2 se activa y empieza a fosforilar al otro en serinas o treoninas. Y cuando queda fosforilado, lo que se va a unir en lugar de una STAT es una SMAD. Parece el nombre de chocolates. Vieron que hay un chocolate que se parece a este SMAD. Bueno, entonces lo que va a ocurrir es que esta quinasa activada va a fosforilar a la SMAD 2 o SMAD 3, y se va a formar un trímero, supónganse SMAD 2 fosforilada, se forma un dímero y se une a otra SMAD citosólica, que es un receptor de SMAD fosforiladas. Y este trímero lo que hace es traslocar al núcleo y activar la transcripción. Básicamente, solamente que no va a hacer nada de lo que vimos hasta ahora, va a hacer cosas opuestas. Acá lo que les quiero mostrar es esto más que nada. Le quiero mostrar que hay muchos tipos de subunidades de receptor, se conocen un montón de tipos de subunidades, que de acuerdo a cómo se combinen y de acuerdo a la SMAD que activen, es lo mismo que la STAT, vieron que les dije que había muchas STAT, de acuerdo a cómo se combinen las subunidades y de acuerdo a las SMAD que activen, van a generar distintas respuestas. Pero bueno, esto es lo mismo que vimos antes, se forma el dímero o trímero, es en general, trasloca el núcleo y activa la transcripción. ¿Y qué transcribe este tipo de receptor o qué se activa? Por ejemplo, colágeno, metaloproteinasa 1, interleuquina también. Estos son factores, proteínas, son factores que van a participar en la inhibición del ciclo celular.
Este tipo de receptor lo van a volver a ver en diferenciación, por eso se los explico brevemente, tiene muchas más cosas para explicar, pero lo que hace es detener el ciclo y permitir que la célula comience a diferenciarse, ¿sí?, en lo que tenga que ser. Bueno, no los torturo más con esto. Nos queda solamente ver esto y después aclaramos todas las dudas que tengan y vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver primero a los receptores Frizzle que interaccionan con un ligando que se llama WNT. Este ligando WNT tiene 3 vías, o sea, cuando el ligando, nuevamente, hay muchos WNT descritos, o sea, WNT es un péptido, pero hay muchas isoformas descritas y va a haber muchos tipos de receptores tipo Frizzle porque son isoformas. De acuerdo a lo que interacciona con el receptor que interacciona, se pueden activar distintos procesos. Miren, proliferación, diferenciación o supervivencia. Todo lo que nos puede pasar se activa por esta vía. Entonces, acá tengo todo el sistema. Esto pertenece a la parte que dice señalización que involucra degradación de proteínas citosólicas. ¿Qué quiere decir? Yo ya tengo una proteína en el citosol, que en este caso sería esta, la beta-catenina. Está acá, y esta beta-catenina, que va a ser la que me interesa a mí saber qué es lo que va a hacer, se encuentra en el citosol y se encuentra constantemente siendo fosforilada, o sea, aparece una beta... A ver, les quiero decir esto. Yo en el citosol tengo beta-catenina, que va a provenir de síntesis y puede ocurrir degradación, y siempre mantengo un nivel, pero no puede haber más, ¿sí? Y no puede haber menos, siempre tengo que mantener un nivel, ¿se entiende eso? Entonces de repente esa beta-catenina que está para mantener el nivel, porque siempre hay de síntesis o que viene del desarmado de alguna unión celular, es fosforilada por esta enzima, ¿la recuerdan? Glucógeno sintasa quinasa 3, la venimos mencionando de las otras vías. Entonces, esta va a fosforilar a la beta-catenina y la caseína quinasa también. Y estas fosforilaciones es la marca que las va a llevar a la ubiquitinización y a la degradación. Bien, no tengo beta-catenina. Está siempre este complejo. Ahí. Está siempre este complejo, entonces esto se va a degradar y se acabó la historia. Y acá tengo mi receptor Frizzle, este es el correceptor, que está siempre cerca del receptor Frizzle, y no tengo ligando. Bien, ¿qué pasa cuando aparece el ligando? Que va a ser enviado por otra célula, porque algo debe necesitar. Interacciona el ligando WNT con el receptor y el correceptor. Fíjense que la caseína quinasa y la GS3 se van a dedicar a fosforilar el correceptor gracias a que se van a unir a través de la axina a esta proteína verde que estaba inactiva en el citosol, que se llama Dish-Everett. Nosotros le vamos a decir Dish, porque es muy largo el nombre. Esta proteína va a actuar como si fuera un transductor de la señal, como si fuera una proteína G, pero no lo es. Lo que quiero que entiendan es que es necesaria para que se forme todo este complejo y me distraiga a estas dos quinasas. Si esas dos quinasas ya no están formando todo este complejo, ¿qué va a pasar con la beta-catenina? No se va a fosforilar. No se va a degradar. Va a traslocar al núcleo y va a unirse a un factor de transcripción general y se va a unir a un cofactor de transcripción general y va a comenzar la transcripción de genes diana. ¿Está bien? Todo termina en la transcripción. En este caso es lo que se llama vía clásica o canónica de la beta-catenina. Lo que va a transcribir es CEMIC, entre otras cosas. Y CEMIC es un factor de transcripción que va a favorecer la proliferación celular. ¿Se entiende? Es siempre lo mismo, solamente que me cambian las proteínas y los receptores. Como yo les decía, como todo es acá lo que les volví a traer es ese grafiquito que yo les mostré antes, que recuerdan que AKT inhibía a GS3K. Bueno, si AKT inhibe la actividad de GS3K, o sea, me la saca de acá, ¿dónde va a estar la beta-catenina? Libre. Y entonces va a traslocar
Y al traslocar va a favorecer la proliferación, porque fíjense que acá GS3K está inhibiendo a su vez la aparición de ciclina 1, D1, que es la que necesito para activar el ciclo, ¿sí? Eso es para que vean cómo se relacionan las vías. Profe, ¿la APC qué sería? La APC, ojo, esto también es importante, no es el factor promotor de la anafase, por favor, porque ahí vienen los tachazos de la doctora Calabrese. Se llama adenomatosis polypus y el hacer me acuerdo qué es, pero es una proteína que es la principal responsable del cáncer de colon. Es una proteína que cuando se muta genera los pólipos que se inician inicialmente en el cáncer de colon, ¿sí? Es una proteína, te aclaro, es una proteína que está formando parte del complejo, que me mantiene degradándose a la beta-catenina. Cuando esto se muta y no es capaz de retener a la glucógeno sintasa-quinasa, a la caseína quinasa, esto me va a quedar libre y entonces se va a transcribir constantemente ese mismo, ¿sí? Y se la llama APC por eso, no porque es el complejo promotor de la anafase, que también se llama APC en inglés. Bueno, y acá lo que les quiero mostrar son las 3 vías. Esta es la vía que acabamos de describir. Las otras 2 vías también son sencillas. Esta vía, que es la vía WNT calcio, es muy parecido a que, fíjense, se activa una fosfolipasa C. Si se activa una fosfolipasa C, todos los demás ya lo saben. ¿Cómo se activa la fosfolipasa C? Se activa porque Dishevel se une a una proteína que se cree que es una proteína G, todavía no está determinado. Y se activa una fosfolipasa C de tipo beta. Lo que termina haciendo es activar factores de transcripción, ¿sí? O activar APKC y ACAM quinasa 2. Y la que van a ver ustedes en diferenciación es esta vía, que es la vía de la polaridad plana, que lo que termina haciendo este complejo cuando se activa el receptor es activar estas proteínas. ¿Saben qué son estas proteínas RAC y RO? Proteínas G monoméricas. Cuando se activan la vía de RO quinasa, de Jun quinasa, y lo que activan es el movimiento, porque van a activar la formación de filamentos de actina y el desplazamiento de la célula, ¿sí? Esto es importante porque van a ver que en la diferenciación yo necesito que las células se muevan de un lado para el otro para ubicarse en la hoja embrionaria que tienen que estar, porque si se quedan todos en el mismo lugar. Bien, nuestra última vía, respiren. Esta es una vía que la van a ver todo el tiempo, porque es una vía que se la describe inicialmente en la producción de inflamación. Es la vía que se dice que es la principal responsable de inflamación, que es la vía del NF-κB. Pero yo les digo que la ya que está también, la que es impactada por una interleuquina, produce inflamación. ¿Por qué produce inflamación? Porque produce, cuando se activa la transcripción, genes que participan de un proceso inflamatorio, que van a aprender en fisiopatología. Esta vía, lo que nos conviene es empezar por acá, para que ustedes entiendan la historia, o ir de atrás para adelante. Este factor de transcripción se llama NF-κB y está formado por 2 subunidades, P65 y P50. Son 2 subunidades que cuando logran llegar al núcleo activan, ven como dice acá, citoquinas inflamatorias, quemoquinas que también generan inflamación y enzimas que también generan inflamación. Pero yo les aseguro que no es tan malo el NF-κB, también hace cosas buenas por la célula. Bien, entonces tiene que traslocar al núcleo. Para traslocar al núcleo tiene que exponer una señal de localización nuclear, ¿sí? Pero fíjense que la señal de localización nuclear estaba tapada por esta proteína que lo tiene secuestrado en el citosol. Esta proteína se llama IκB alfa. Lo que hace es unirse como si fuera una chaperona a la señal de localización nuclear y impedir que éste exponga la señal de localización nuclear y trasloque al núcleo. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que este trasloque? Se tiene que ir esta. Para que esta se vaya, tiene que ser fosforilada, ¿sí? Para que la agarre la E3 ligasa y ubiquitina, su ruta es degradada. ¿Está bien? Y me libera al NF-κB.
Ahora, para que esta sea degradada y sea reconocida por la E3 ligasa, tiene que estar fosforilada. ¿Y quién la va a fosforilar? La va a fosforilar la quinasa de IKB. ¿Está bien? Entonces, esto es visto de atrás para adelante. Si vamos de adelante para atrás, se activa alguno de todos, miren todos los receptores que pueden activar esta vía. Y hay más. Todos estos receptores, lo van a ver bien en inmunología, lo que van a hacer, así que guarden la diapositiva o guarden la fotocopia del Lagers o del Lodage, lo que van a hacer es estos receptores a través de una proteína, en general la más conocida es la TAC quinasa, van a fosforilar a IKK beta, me va a liberar a IKK alfa y esta IKK alfa lo que va a hacer es fosforilar a IK beta alfa para que sea degradado. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, si llegamos hasta acá y lo entendieron, van a sobrevivir. Bueno, acá lo que yo les decía, siempre se dice que favorece la síntesis de todas estas interleuquinas, esta también es una interleuquina, la síntesis de la óxido nítrico sintasa, favorece IKB, que es el inhibidor de toda la vía, porque esto es IKB, ¿sí? Y favorece la síntesis de una enzima que se llama ciclooxigenasa, que ya se las conté, que es donde actúa la aspirina, el ibuprofeno, todo eso, pero que genera prostaglandinas que pueden ser proinflamatorias. Entonces, por eso se dice que esta es la vía que por excelencia genera inflamación. Vimos todo esto. De esto solamente les voy a recordar, esa es la nueva forma, hay otra forma más de comunicación, pero no se las voy a dar, que es muy nueva. Ustedes ya vieron esto con la doctora Maskowitz, vieron que la célula es capaz de producir cuerpos multivesiculares y que dentro de esos cuerpos multivesiculares hay vesículas que son exocitadas de alguna manera, ¿sí o no? Dentro de esas vesículas, por mecanismos que no se conocen muy bien todavía, o cómo son seleccionadas las cosas, no solamente hay exosomas, sino que se pueden liberar vesículas directamente, se pueden llevar un montón de cosas del citoplasma de la célula que los produce, como chaperonas, aminoácidos, metabolitos, se pueden llevar ácidos nucleicos, pueden ser, por ejemplo, de transferencia, segmentos de DNA, y se pueden llevar mirnas. ¿Saben lo que son mirnas? Los RNA de interferencia, los microRNA. Se puede llevar de todo. Entonces son exocitados por una célula y acá estaría el proceso inverso. Pueden ser endocitados por la célula vecina. Entonces puede ser que una célula, se conoce mucho con lo que ocurre entre la placenta y el embrión. Hay células de la placenta que liberan exosomas y el embrión toma el exosoma y la placenta de la madre le está pasando algún RNA para que el embrión pueda expresar. Eso es muy lindo, son procesos que están siendo estudiados, ¿sí? También hay mucha comunicación, todas las células se pueden comunicar por exosoma y esto lo descubrieron hace muy poquito, por eso también forma parte de la comunicación entre las células. Y hay, y lo vamos a dejar acá, después chusmen esa diapo si quieren y llegamos hasta acá. Después les voy a enviar esa que tiene que completar. Hay una nueva forma de comunicación que se llama nanotubos. ¿Saben lo que es eso? Una célula empieza, supónganse, se tiene que dividir o lo que fuera, en lugar de emitir exosomas o mandar, se ve mucho en cultivo, o mandar alguna molécula señal, empieza a emitir una prolongación muy larga de la membrana plasmática y dentro lleva citoesqueleto de actina. Y se forma como un filopodio larguísimo, pero ¿saben lo que es un filopodio? No. Lo van a ver después del parcial. Son proyecciones que emite la membrana plasmática muy finitas, muy finitas. Y esa proyección, que puede durar un montón de espacio, toca a la otra célula y a través de esa interacción le manda de la primera célula a la segunda cosas que necesita la otra célula. Eso es divino. Además, cuando uno ve las imágenes de fluorescencia es increíble, porque le puede mandar hasta cuerpos lipídicos. ¿Para qué? Para que la otra célula pueda usar esos ácidos grasos para degradarlos y obtener energía. Esa es otra forma de comunicación, la dejamos para el año que viene, los que vengan después se la damos, así tienen que estudiar
Bueno, hasta acá llegamos. Recuerden lo siguiente. Esperen que voy a apagar esto que me molesta. Recuerden lo siguiente. A mí me interesa que sepan las vías. No todos los detalles, chusmeríos. Seguro que les va a quedar el chusmerío. Es así. Pero esos chusmeríos y detalles y cosas que les traigo es para que comprendan cuál es la importancia del impacto o de la señalización de esas hormonas que estamos viendo. Yo simplemente les puedo haber dado, no sé, 10 ejemplos de los cientos de ejemplos que van a ver en fisiología, ¿sí? Lo importante es que vieron esa diapo que yo les puse para que tienen que completar, que no la tienen ustedes, porque la hice hoy o ayer a la tarde, porque se me ocurrió hacer algo para que ustedes puedan hacer como un cuadro y ir completando lo que falta. Que a través de eso, de acuerdo al ligando que se una, de acuerdo al receptor, al alfa que tienen o al ligando que se una, van a tener una respuesta o la otra, pero lo que pasa es lo mismo, ¿sí? Cuando se activa la adenilato ciclasa o adenilil ciclasa, de acuerdo a cómo lo encuentren, va a pasar siempre terminar activándose una pKa que va a hacer algo. Cuando se activa una alfa Q, va a pasar lo que ¿se entiende lo que quiero decir? Pueden ustedes quedarse con que, por ejemplo, la acetilcolina casi siempre activa una alfa Q y, qué sé yo, la adrenalina activa una adenilinato ciclasa. Eso lo van a aprender más en fisiología. Y que una hormona de crecimiento activa un receptor de citoquinas, pero una insulina me activa un receptor RTK, ¿sí? Con todo lo que pasa. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Lo demás es para que comprendan. Lo importante es que conozcan las vías, que sepan qué tipo de ligando. Y lo que vimos también, vimos 2 ejemplos de ligandos hidrofóbicos, ¿sí? Que eso ya directamente se unen a su receptor citosólico y van al núcleo a hacer transcripción. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar de otro tema? ¿Algo que...? ¿No? Muy bien. ¿O están dormidos, desesperados? Terminamos temprano, porque yo dentro de 1 hora tengo que volver a este lugar. Bueno, chicos, mucha suerte la semana que viene. Los regulatorios, que yo les voy a decir esto, si fueron astutos, repasaron, estudiaron lo de los TPs y vinieron a la clase de problemas y repasaron, tienen que aprobar todos el regulatorio. El promocional es otra cosa.